Bienvenidos a un video más de la clase de biología y en esta ocasión vamos a hablar de célula. Desde hace mucho tiempo, la curiosidad humana ha permitido el desarrollo de diversas ciencias basadas en ciertas hipótesis. Han logrado descifrar el funcionamiento de los seres vivos. Una de ellas es la biología celular, la cual se centra su estudio en la unidad fundamental de la vida. Recordemos que la célula prácticamente fue un descubrimiento hecha por Robert Hooke, pero vamos a ver cómo comenzó todo. Probablemente las células vivas surgieron en la Tierra debido a la agregación espontánea de moléculas hace aproximadamente 3.5 millones de años. Y parece que todo comenzó con la evolución del ácido ribonucleico, RNA. Se cree que todos los organismos derivan de una célula primitiva que data de hace más de 3.000 millones de años. Y estamos hablando de esa célula primitiva llamada célula procariota. Para explicar esta transición de una célula procariota o cómo fue este proceso en el cual empezaron a surgir diversas células, vamos a ver que Lynn Margulis propuso en el año de 1968 una teoría que se llama endosimbiosis, la cual explica que las células procariotas, o sea, las primeras células, se asociaron simbióticamente, o sea, entre ellas, para originar a otra célula que actualmente la conocemos como célula eucariota, ya es la célula moderna. Bien, entonces se dice que la primera célula que existió fue la célula procariota y esta prácticamente en simbiosis con otras células procariotas dieron origen a una célula que se llama célula eucariota. Bien, entonces esta teoría, que no voy a entrar en mayor detalle, es la que nos explica cómo las primeras células o la célula procariota se originó o evolucionó, mejor dicho, a una célula eucariota. Y las células eucariotas son las que actualmente conocemos como célula animal, célula vegetal. Entonces, la teoría más aceptada hasta el momento es la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis en el año de 1968. Esta teoría de la endosimbiosis nos dice que la célula procariota, las primitivas, a través de la endosimbiosis, evolucionaron y dieron origen a las primeras células llamada célula eucariota. Bien, vamos entonces a conocer a detalle qué características tenía esta célula o tiene la célula procariota, porque existen todavía, y cuáles son las características de las células eucariotas. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Entonces, la historia de la biología celular surge prácticamente cuando Robert Hooke, en el año de 1665, con un microscopio primitivo que estamos viendo aquí en la pantalla, un microscopio primitivo empezó a ver prácticamente a través de cortes de corcho, empezó a observar, ¿sí? Entonces hizo cortes muy diminutos y vio que esos cortes tenían como, o se asemejaban como a un panal. Entonces lo que vio eran paredes de células muertas que rodean a todas las células vegetales. Como te acabo de mencionar, hizo cortes muy finos de corcho y vio como que si fuera un panal de abejas, de avispas. Entonces prácticamente vio esa forma, por eso es que le llamó celdillas o células. En el año de 1670, Anton van Leeuwenhoek construye un microscopio simple
y observó un mundo hasta entonces desconocido. Realizó observaciones cuidadosas de una variedad enorme de especímenes microscópicos. Observó también células sanguíneas, observó espermatozoides y huevos de insectos pequeños. También Anton van Leeuwenhoek, él diseñó el microscopio y a él se le atribuye como uno de los autores del descubrimiento del microscopio. Bien, entonces, como te mencioné, Robert Hooke descubre la célula. Sin embargo, quedaba al aire esta idea de célula. Él ya había descubierto a través de la observación de cortes de corcho y le llamó celdillas y células. Y viene y vamos a hablar un poco de la teoría celular. Como las células son muy pequeñas, no se supo de ellas hasta que se inventó el microscopio como tal, como te acabo de mencionar, Anton van Leeuwenhoek, a mediados del siglo XVII. Pero ver las células fue apenas el primer paso para entender su importancia. O sea, descubrieron la célula, pero no le dieron tanta importancia como tal, porque todavía necesitaban estudios, ¿sí?, para conocer qué eran esas células. En 1838, Matthias Schleiden concluyó que las células y las sustancias que producen forman la estructura básica de las plantas. En 1839, Teodoro Swan llegó a conclusiones similares, pero para las células animales. Schleiden fue para las células o para las plantas, mientras que Teodoro Swan también hizo estudios y llegó a las conclusiones similares, pero ya no en plantas, sino fue en animales. El trabajo de Matthias Schleiden y Teodoro Swan arrojó una teoría unificada de las células como unidades fundamentales de la vida. En el año de 1855, Rudolf Virchow completó la teoría celular al concluir que todas las células provienen de las ya existentes. Entonces, con las aportaciones de Matthias Schleiden y Teodoro Swan y Virchow, se propone la teoría celular. ¿Y qué es la teoría celular? Pues nos dice la teoría celular que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. ¿Por qué estructural? Porque forma parte de toda nuestra estructura. También nos dice que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. ¿Por qué la célula es funcional? Porque la célula cumple una determinada función. Cada célula tiene su función. Tenemos aproximadamente 200 tipos de células y de esos 200 tipos de célula, cada tipo tiene una función. Y otro tercer postulado nos dice que todas las células proceden de otras células. O sea que una célula origina a otra. Y aquí esto es la teoría celular, que es prácticamente propuesta por Matthias Schleiden y Teodoro Swan, y también se le da a esta parte de la teoría celular méritos a Rudolf Virchow. Bien, vamos a dejar aquí esta primera parte de este tema de célula y vamos a continuar en un segundo video para seguir explicando. Te espero entonces en la segunda parte del tema célula.